El siguiente de los conceptos que vamos a ver antes de comenzar a resolver ecuaciones diferenciales de orden superior es el concepto de dependencia e independencia lineal. El concepto de dependencia e independencia lineal es uno muy importante para entender a las ecuaciones diferenciales de orden superior, básicamente a las soluciones de estas ecuaciones diferenciales de orden superior. Vamos a ver formalmente qué dice el concepto y luego vamos a explicarlo un poco. Incluso vamos a hacer un par de ejemplos para que entendamos acerca de la dependencia e independencia lineal. Vamos a hablar primero de dependencia lineal. Se dice que un conjunto de funciones f1, f2 hasta fn, recordemos nosotros que las soluciones de las ecuaciones diferenciales son funciones. Entonces, como vamos a hablar de varias soluciones, vamos a hablar de varias funciones. Entonces, f1, f2, fn es linealmente dependiente. O sea, vamos a decir que un conjunto de funciones es linealmente dependiente si existen constantes c1, c2, cn en esta combinación lineal. Recuerden ustedes que veíamos en el video anterior la combinación lineal. Si existen constantes C1, C2, Cn en esta combinación lineal, que no todas sean 0 y que al final de cuentas esta combinación lineal dé 0. Básicamente eso es lo que me dice a mí que un conjunto linealmente dependiente, que existan estas constantes C1, C2, así sucesivamente hasta Cn, no todas 0 tales que esta combinación lineal me dé 0. Obviamente, si yo asignara 0 a todas las constantes, pues la combinación lineal me va a dar 0. 0 por ese término, 0 por este, 0 por todos, me va a dar 0. Pero me dice que existieran constantes que no todas fueran 0. Y que aún así, esta combinación lineal dé igual a 0. Eso es básicamente lo que es la dependencia lineal, o que el conjunto de funciones sea linealmente dependiente. En otras palabras, un conjunto de funciones es linealmente independiente si las únicas constantes para las que esta combinación lineal me da 0 son que todas las constantes sean 0. De hecho, la definición más importante dentro de las ecuaciones diferenciales no es la dependencia lineal, sino que partimos de la dependencia lineal para definir la independencia lineal. Lo que no es dependiente linealmente es linealmente independiente. En las ecuaciones diferenciales, nosotros normalmente vamos a buscar definir si un conjunto de funciones es linealmente independiente. Es muy importante determinar que el conjunto de funciones sea linealmente independiente. Ya veremos enseguida por qué es importante determinar que un conjunto de funciones sea linealmente independiente. En pocas palabras, si una combinación lineal o un conjunto de funciones, si la combinación lineal de ese conjunto de funciones existieran constantes para esa combinación lineal, no todas 0, y que al final la combinación lineal me dé igual a 0, esto va a ser linealmente dependiente. En el caso contrario, simplemente es linealmente independiente. ¿Qué cosa es linealmente independiente? Linealmente independiente quiere decir que la única forma de que esta combinación lineal me dé 0 es que todas las constantes sean 0. Eso es linealmente independiente. Entonces, hay que tener claros estos dos conceptos. Vamos a hacer enseguida un ejercicio para determinar si un conjunto de funciones es o no es linealmente independiente. Aquí está el ejemplo. Verificar que las siguientes funciones sean linealmente dependientes. Estas son las 4 funciones. ¿Cómo verificamos si un conjunto de funciones es o no es linealmente dependiente o linealmente independiente? Veremos un procedimiento más directo enseguida. Por lo pronto lo vamos a hacer un procedimiento más intuitivo. Pero vamos a ver, lo que tenemos que hacer es la combinación lineal de estas funciones. Hay que acordarnos que, aplicando la definición, tenemos que C1, F1 más C2, F2 más C3, F3 más
C4, F4. Tenemos que verificar si existen constantes C1, C2, C3 y C4, de tal forma que esta combinación lineal pueda ser 0. Vamos a ver si se puede. ¿Cómo sería F1, F2, F3? Pues aquí están las funciones, ¿no? C1 por F1, que es coseno cuadrado de X, más C2 por F2, que es seno cuadrado de X, más C3 por F3, que es secante cuadrada de X, más C4 por F4, que es tangente cuadrada de X. Y vamos a ver si eso hay manera de que le asigne yo valores a las constantes para que esto se vuelva a cero, la combinación lineal. Voy a hacer una cosa. Voy a asignarle a C1 y a C2 el valor de 1. Ahorita van a ver por qué le estoy asignando el valor de 1. Veamos. Al asignar el valor de 1, aquí me queda coseno cuadrado de X más seno cuadrado de X más 1 por esto, pues me queda esto, ¿verdad? 1 por esto, pues me queda esto. Más C3 secante cuadrada de X más C4 tangente cuadrada de X, esto es igual a 0. Esto que tenemos aquí corresponde a una identidad trigonométrica en la que el seno cuadrado de X más el coseno cuadrado de X vale 1. Entonces, podemos sustituir todo esto por 1. Y aquí me quedaría que 1 más C3 secante cuadrada de X más C4 tangente cuadrada de X es igual a 0. ¿Ok? Ya esto comienza a verse un poco más compacto. Hay una identidad trigonométrica que me dice que la secante cuadrada de X es igual a 1 más la tangente cuadrada de X. Entonces, vamos a tratar de que esto me quede en una sección de mi igualdad y tratar de juntar 1 más la tangente cuadrada. Y si les asigno signos contrarios, pues voy a lograr que estos se cancelen y se vuelvan 0, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué tal si pongo secante cuadrada de X primero? C3 secante cuadrada de X. Me paso para este lado y pongo más 1 más C4 tangente cuadrada de X igual a 0. Estoy aquí. Entonces, ¿qué pasaría si le asignara, por ejemplo, a C3 menos 1? Y todo esto que está aquí, 1 más tangente cuadrada de secante cuadrada. Y a C4 le voy a asignar 1 positivo. A ver, si le asigno menos 1, aquí me queda menos la secante cuadrada de X. Y si le asigno 1 acá, acá me queda más 1 más la tangente cuadrada de X es igual a 0. Y esto que está aquí es secante cuadrada de X. Aquí me quedaría menos secante cuadrada de X más secante cuadrada de X es igual a 0. Y este ya se cancela con este. Entonces ya me doy cuenta que sí existen valores de C1, C2, C3 y C4, no todos 0, tal que esta combinación lineal se vuelve 0. ¿Cuánto valen esos valores? Pues C1 vale 1, C2 vale 1, C3 vale menos 1 y C4 vale 1. Aquí está. De la definición de dependencia lineal, sí son linealmente dependientes, dado que existen constantes C1, C2, C3 y C4, no todas 0, tal que esta combinación lineal se vuelve 0. Conclusión, el conjunto de funciones F1, F2, F3 y F4 son linealmente dependientes. Aquí es el siguiente ejemplo. Ahora tenemos 4 funciones, F1, F2, F3 y F4, y tenemos que verificar que son linealmente dependientes. Recordemos qué es lo que hay que hacer para verificar si un conjunto de funciones es linealmente dependiente. Su combinación lineal debe de ser igual a 0. ¿Qué significa?
que tiene que existir un conjunto de constantes C1, C2, C3 y C4, en este caso, tal que al hacer esta combinación lineal, el resultado me dé 0. Si no existe, entonces es linealmente independiente. Si sí existe el conjunto de constantes C1, C2, C3 y C4, que esto de 0, se dice que es linealmente dependiente. Entonces, vamos a buscar formas o vamos a buscar valores de C tratando de que nos dé 0. Vamos a ver, entonces C1, F1 es raíz de X más 5 más C2 raíz de X más 5X más C3 X menos 1 más C4 X cuadrada igual a 0. Vamos a tratar de hacer un pequeño análisis de lo que tenemos aquí. Vamos a ver qué es lo que tenemos. Tenemos raíz de X, X, acá tenemos X. Tenemos términos más o menos del mismo orden, del orden de un medio, las raíces, del orden de 1, cuando tenemos 5X por acá y X, y tenemos términos que no tienen X. Yo creo que estos términos yo sí los puedo poner, o probablemente los pueda poner, uno en función del otro, o sea que sean múltiplos uno del otro. Cuando hay términos que puedo poner como múltiplo de otro, entonces podríamos ver el valor de la constante de tal forma que estos términos se cancelen entre ellos. Por ejemplo, si tengo X, o más bien 3X y 6X, ambos son múltiplos uno del otro, entonces puedo cambiar la constante de tal forma de a uno de ellos hacerlo que sea igual que el otro y que se cancelen. Definitivamente el término X cuadrada no creo yo que lo pueda poner como múltiplo de ninguno de esos. Más bien no se puede poner X cuadrada, no se puede poner como múltiplo de ninguno de estos términos. No puede ser, yo no puedo multiplicar nada por X cuadrada para que me dé raíz de X, o para que me dé 5, o para que me dé 5X. Entonces lo que puedo ir intuyendo es que C4 tengo que hacerla que valga 0. ¿Ok? Vamos a ver entonces. Ahora, tengo que buscar valores para C1, C2 y C3, de tal forma que al momento de que a que haga las multiplicaciones, estos tiendan a eliminarse. A mí se me ocurre ponerle a C1 y a C2 el valor de 1. Ahorita vamos a ver por qué 1. Al ponerle a C1 y a C2 el valor de 1, va a suceder lo siguiente. Bueno, este término C1 por X, bueno, ¿qué tal si le pongo al momento de que quiero eliminar, por ejemplo, raíz de X, tiene que haber un valor de un signo acá y de un signo acá contrario? Entonces, si le pongo 1 y 1, entonces al momento de que multiplique C1 por X y C2 por X se van a sumar y va a ser C1 más C2 por X. Entonces yo más bien creo que tendría que a alguno de estos dos ponerle el signo contrario, ¿sí? Y vamos a ver qué sucedería o qué valor necesitaría de C3. Vamos a ver aquí cómo me quedaría. Aquí me quedaría C1 raíz de X, o menos 1 por raíz de X, menos la raíz de X, más, o más bien menos 5. ¿Ok? Más 1 por raíz de X, más 1 por 5X, más 5X, más C3 por X menos 1, y aquí ya se hace C4 por X cuadrada es 0, y esto tendría que ser igual a 0. Bueno, como venimos viendo, aquí ya podemos eliminar este menos X con este más X. Este y este se eliminan. Y ya se vuelve más sencillo. Menos 5 más 5X más C3 por X menos 1 es igual a 0. Vamos a ver si existe la forma de asignarle un valor a C3 de tal forma que todo esto se vuelva a 0. Yo creo que sí. Yo creo que si a C le asigno el valor de menos 5, o sea, menos 5 por X ya se va a eliminar con esta. Y menos 5 por menos 1 me queda 5 positivo. Parece que sí. Vamos a ver.
A C3 le voy a agregar el valor, a asignar el valor de menos 5. Y aquí me quedaría menos 5 más 5x, menos 5x, menos por menos da más, 5 igual a 0. Y aquí me quedaría, el 5 se elimina con este, y el 5x con este, y 0 es 0. O sea, sí existen C1, C2, C3 y C4, no todas 0, tal que esta combinación lineal se vuelva a 0, de tal forma que C1 vale menos 1, C2 vale 1, C3 vale menos 5 y C4 vale 0. Sí existen C1, C2, C3 y C4, no todas 0, tales que esta combinación lineal se vuelve 0. Entonces, la conclusión es que las funciones o el conjunto de funciones f1, f2, f3, f4 son linealmente dependientes.